Anaya y Viggiano en aprietos. Lo que pasó en comisiones dejó a más de uno con la boca abierta. Durante una sesión que prometía ser de rutina, todo cambió en cuestión de minutos. Señalamientos directos, datos sobre la mesa y una intervención que terminó por encender el debate. Lo que parecía un intercambio político más se convirtió en una auténtica exhibida frente a todos. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos defendían su postura, otros no pudieron evitar mostrarse incómodos ante las preguntas y críticas que iban subiendo de tono. En redes sociales, el momento ya se volvió viral. Usuarios divididos, opiniones intensas y un tema que sigue creciendo con cada minuto. ¿Fue una estrategia bien calculada o un error que les costó caro? Lo cierto es que este episodio vuelve a poner en el centro del debate a figuras como Ricardo Anaya y Carolina Viggiano, justo en un momento clave del panorama político. ¿Y tú, cómo lo ves? ¿Exhibida real o puro espectáculo político? Porque esto apenas comienza. La participación será hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Espero ocupar mucho menos. Primero, quiero dejar claro que nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa de la presidenta. Por supuesto, coincidimos en que hay que ponerle un alto a los excesos del presente, del pasado y del futuro. No podemos continuar con ese tipo de cosas, pero sí creo que hay que señalar varias otras que son importantes tener en cuenta. Yo sí quiero invitar al oficialismo a que las iniciativas, las reformas que hagamos tengan una visión de Estado, porque si tenemos una visión de Estado, nunca va a ser en perjuicio de alguien en particular, sino de quien sea que no cumpla la ley. El dictamen que nos convoca tiene al menos 3 inconsistencias que ponen en riesgo al Estado de Derecho en México. Señalarlas no conduce a que estemos en contra de una revisión del gasto público y que cuando sea el caso se terminen acciones derivadas de la corrupción y que no solo sean un escándalo, que se castiguen. El primero ya se ha expresado anteriormente, la retroactividad en perjuicio de las personas. Si bien es cierto que la Corte emitió al menos 2 jurisprudencias, una derivada del recurso de inconformidad 357/2001, donde se señala que el constituyente tiene la potestad de realizar reformas de carácter retroactivo en la Carta Magna. La tesis 302 de quinta época señala que esta potestad es permitida para preservar intereses nacionales. Pero ambas tesis se realizan antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Y este es un precedente necesario para revisar si las actuaciones del constituyente protegen, garantizan y respetan los derechos humanos. Además, si esta reforma, por altísima que sea la Constitución en el orden jerárquico, supera un ejercicio de control convencional, es obvio que este acto legislativo constituye un perjuicio retroactivo en contra del ciudadano, pero eso no queda duda alguna. Lo que se está discutiendo aquí es si el constituyente, al usar la facultad que he expresado, preserva el Estado de Derecho. Esa es la cuestión. Estamos de acuerdo en sentar un precedente en el que se puede ejercer la facultad de omitir la retroactividad en perjuicio de personas. ¿Estamos conscientes de eso? En segundo término, la medida aplica de forma general a regímenes desiguales. En el dictamen se menciona que en el análisis previo se detectaron pensiones mayores al monto establecido en dependencias como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos, Banco de México, etcétera. Y sin un estudio individualizado, se aplica la misma consecuencia jurídica sin detenerse a analizar a detalle cada caso y suponer que no todas las pensiones provienen del salario, sino que hay accesorios como prestaciones sociales, seguros para la jubilación, aportaciones propias del pensionado, etcétera. No se puede tratar de la misma forma a un conjunto de personas que provienen de múltiples supuestos jurídicos. Es un absurdo en términos del Estado de Derecho. Las pensiones provienen de un contrato con cláusulas
que para llegar al estado actual ambas partes cumplieron previamente y que ahora una de ellas, el gobierno se rehúsa a cumplir. No se puede dar la misma consecuencia jurídica a supuestos diversos sin un análisis previo que no se incluye en el dictamen ni en la iniciativa, y mucho menos teniendo en cuenta que tenemos una Suprema Corte sometida a lo que el poder le ordena. Ese es un grave problema para los afectados. Finalmente, como ya es costumbre de este gobierno, la presunción de inocencia no tiene valor alguno. Primero, su resentimiento y la absurda pelea contra el pasado. Como ya se mencionó, las pensiones derivan de contratos celebrados entre una persona y el gobierno, por lo que al ser un acto administrativo convenido entre las partes, goza del principio de buena fe. Pero los pensionados, algunos incluso ventilados en la mañanera por nombres y apellido, para generar ese resentimiento que los identifica, han sido señalados implícitamente de cometer un fraude, de ser corruptos, de gozar indebidamente de una pensión. Pero a ninguno por la vía del derecho se le ha comprobado ninguna acción ilícita. Todos en conjunto han sido objeto del escarnio público, como enemigos de la imaginaria cruzada del gobierno contra la corrupción. Se dice que se pretende ahorrar 5,000 millones de pesos al año. El gobierno trata de ponerle un corcho a una fuga del tamaño de un río. El huachicol fiscal, las pérdidas de las obras faraónicas y la deuda impagable de Pemex hacen que esta palidezca. No hay aquí combate a la corrupción, solo hay resentimiento, propaganda y la persecución a los molinos del viento del pasado. Con 16 días que dejáramos de perder en Pemex, juntamos 5,000 millones de pesos. Así de simple. El Estado de Derecho puede resentirse mucho más si se establecen precedentes equivocados con la Carta Magna, al ejercer la altísima facultad del constituyente sobre la retroactividad en una cuestión menor. A mí me cuesta mucho trabajo entender por qué hacemos estas cosas, pero el pasado reciente y lo que hemos vivido me lo dice con claridad. Ya veo en los próximos meses un spot donde diga: quitamos las pensiones a estos corruptos y nosotros estamos ahorrando dinero, sin saber cuánto, ni dónde, ni cuándo se va a aplicar, sin explicarnos dónde está el dinero del huachicol fiscal, sin explicarnos dónde está el dinero del espacio de bienestar de Segalmex. No hay nada que realmente sea congruente. Por unos cuantos pesos se está poniendo en riesgo el principio de legalidad y en un futuro en contra de ustedes también. Eso se los aseguro. Porque cuando no se legisla con visión de Estado, entonces las cosas se vuelven personales y temporales. Pero como decía Machado, todo necio confunde valor con precio. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Senadora Villano Austria. Y ahora le pido al senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que haga su intervención hasta por 7 minutos. Gracias, señor presidente. Primeramente, destacar que el dictamen el proyecto de dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos sí refleja un arduo trabajo. Me atrevo incluso a decir que es superior a los considerandos de la misma iniciativa, porque efectivamente se tenían que fundamentar dos aspectos: lo relacionado a si es o no, si puede o no ser retroactiva esta determinación, y en lo relacionado a la unidad para medir el monto de las iniciativas, el monto de las pensiones de la iniciativa presentada. Sin duda, el proyecto de dictamen lo argumenta sólidamente
y no se transgrede, esto hay que dejarlo perfectamente establecido, el principio de irretroactividad. ¿Por qué no se transgrede? Porque hay antecedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no del actual, sino del anterior, en donde sí es posible llevar a cabo acciones de retroactividad en materia de recursos públicos y organización del Estado, en esos dos aspectos. Tengamos cuidado con el estudio de esta iniciativa. No habla de pensiones en general, se refiere solamente a pensiones y jubilaciones de entidades públicas. Y por eso se especifica que es solo para Pemex, Banobras, Nafin, Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es decir, el buen juez por su casa empieza, el buen Estado por el Estado empieza. ¿Cómo aceptar pensiones corruptas que se otorgó en el pasado la burocracia dorada? Absolutamente inaceptable. Incluso podemos decir aquí claramente que de los programas de bienestar hoy convertidos en derechos, el más aceptado, el más respaldado por la sociedad mexicana es el de la pensión de adultos mayores. Estamos hablando de un asunto de extraordinaria trascendencia. Acabar con el abuso pensional para generar la justicia pensional y la justicia para las y los trabajadores de México. Porque estas pensiones doradas que se autodieron vinieron a desfalcan las arcas del Estado mexicano en perjuicio del presupuesto nacional. Es por ello que es perfectamente legal. Además, el Parlamento mexicano, el Congreso de la Unión, tenemos la facultad como constituyente permanente de establecer reformas en la Constitución en este tenor. En lo que se refiere a la medición del monto que se propone para la disminución de pensiones, pues es una determinación de la iniciante que no supere la mitad del salario de la persona ocupante del Ejecutivo Federal, y es perfectamente aceptable, porque además esto también nos lleva al monto de los salarios de la burocracia mexicana. Y lo podemos decir y de una vez porque se ha comentado en los corrillos. Esto también va a llevar a que no aumente significativamente el salario de la persona que ocupe el Ejecutivo Federal y por lo tanto de todos los demás servidores públicos de la nación. Esto es extraordinario porque de pasada se hace justicia salarial. El otro asunto que debemos de destacar es que se exentan a nuestras Fuerzas Armadas. Esto es formidable porque las Fuerzas Armadas de México históricamente han demostrado lealtad a la nación, pero además que sí desquitan con su desempeño los ingresos que tienen. Termino haciendo un comentario en buena lid. En la iniciativa, en la página 4, se habla de 3 niveles de gobierno. En el proyecto de dictamen, en la página 8 también se habla de niveles de gobierno. En la página 9 se habla de niveles de gobierno. Y también se habla de niveles de gobierno en otra página. A ver,
En México no hay niveles de gobierno. No es un edificio, no es una relación vertical. En México son órdenes de gobierno, es una relación horizontal. Lo único que los distingue al orden federal, del orden estatal y del orden municipal son sus atribuciones y competencias. La súplica que le hacemos a las comisiones respectivas es que pudiéramos sustituir niveles de gobierno por órdenes de gobierno, porque es un asunto sustantivo. Niveles de gobierno es mando y jerarquía. Órdenes de gobierno es horizontalidad democrática y legal. En otro momento pudiéramos ampliar más los argumentos en este debate. Por lo tanto, el Partido del Trabajo, con orgullo, votará a favor completamente de esta propuesta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, senador González Yáñez, por su intervención, y a nombre de las comisiones dictaminadoras de estas presidencias nos allanamos a su observación. Es correcto, cambiaremos entonces lo que son órdenes de gobierno en vez de, como está, niveles de gobierno. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Empezaré por expresar una coincidencia con el dictamen, pero adelanto que también expondré una muy profunda discrepancia con lo que hoy se va a votar. Primero, por supuesto que estamos a favor de eliminar pensiones que son escandalosas, que son abusivas y que son absolutamente indefendibles. O sea, que haya una persona en Luz y Fuerza del Centro que cobre una pensión mensual de 1 millón de pesos me parece absolutamente indefendible. Que haya más de 300 personas solo en Luz y Fuerza del Centro que cobran cada mes pensiones de 300,000 pesos es algo que, por supuesto, coincidimos, se tiene que acabar. Y eso es lo correcto en esta iniciativa. Pero sí quiero también denunciar la cerrazón de escándalo de Morena, porque creo de veras que están llevando al extremo esta instrucción de no moverle una coma a las iniciativas presidenciales. El texto es mejorable, tiene 2 errores garrafales y me parece de veras sorprendente que no estén dispuestas y dispuestos a discutirlos y a corregirlos. El primero, ustedes se han planteado que ninguna persona cobre una pensión que supere el equivalente a la mitad del sueldo actual de la presidenta de la República. Para efectos prácticos, que nadie cobre más de 70,000 pesos mensuales. Además que la manera correcta de hacerlo es topar las pensiones en UMAS, en unidades de medida. Para eso se creó la UMA en 2016. Y la UMA se establece de manera técnica, la publica el INEGI y se actualiza en función de la inflación. ¿Cuál es el problema de establecer que el tope de las pensiones va a ser el sueldo de la presidencia de la República? ¿Qué pasa si la siguiente persona que ocupe la presidencia de la República decide bajarse el sueldo a la mitad? ¿Van a bajar todas las pensiones a la mitad? ¿Y entonces va a ser necesario reformar la Constitución? O sea, es de veras un verdadero disparate en términos de técnica jurídica fijar las pensiones en función del sueldo de quien ocupe la presidencia, porque esa es una decisión política que se establece en el presupuesto de egresos de la Federación, que puede variar a capricho de quien tenga mayoría y de quien ocupe la presidencia de la República. En cambio, la UMA es justamente una unidad de medida que el INEGI publica todos los años y que va variando en función de la inflación. El ISSSTE tiene topadas las pensiones en UMAS, 10 UMAS, son 35,000 pesos. El IMSS las tiene topadas en UMAS, 25 UMAS, un poquito más de 85,000 pesos. Si la queremos topar a 70,000 pesos, lo que hay que hacer es toparla a 20 UMAS.
y pongan en la exposición de motivos que la referencia es el sueldo de la Presidencia de la República, pero no pueden establecer que el tope de las pensiones va a ser la mitad del sueldo de la Presidencia de la República. Es un disparate. Y me parece de veras increíble la cerrazón de Morena de decir, como es iniciativa presidencial, no le podemos mover una coma aunque haga sentido el argumento. Segundo, el alcance también es indefendible. Solamente va a aplicar a la administración pública descentralizada. Pero la reforma no aplica a la administración pública centralizada. Entonces, si la pensión exorbitante está en luz y fuerza del centro, en Pemex, en CFE, le aplica la reforma. Pero si la pensión está en gobernación, en relaciones exteriores, en la Secretaría de Salud, ahí no aplica la reforma. Basta leer el texto, dice con toda claridad, solo aplica a la administración pública descentralizada. Y podrán decir, es que las pensiones del ISSSTE ya están topadas. Ustedes saben perfectamente que hay gente con pensiones del ISSSTE de más de 200,000 pesos. Esta era la oportunidad de que esas pensiones, que también son abusivas, que también son escandalosas, se terminaran. Otra vez, no creo que puedan dar un solo argumento de por qué este tope a las pensiones aplica a CFE, a Pemex, a Luz y Fuerza del Centro, pero no va a aplicar a gobernación, a relaciones exteriores, a salud. No hay argumento. Dejaron también fuera, como ya se ha dicho, a las Fuerzas Armadas y dejan también fuera a todo el personal sindicalizado. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a los empleados de confianza? Podrán decir, bueno, porque la inmensa mayoría de los sindicalizados no tienen pensiones de este tamaño. Eso es verdad. Pero hay excepciones, otra vez, abusivas, indefendibles, escandalosas. ¿Por qué quieren dejar en la excepción a quienes se pensionaron siendo miembros de un sindicato? Otra vez, no creo que puedan dar un solo argumento. Creo de veras que esta consigna que ustedes tienen de que no le pueden mover una coma a las iniciativas presidenciales convierte al Senado de la República ya no en un poder, sino en una auténtica oficialidad de partes, en una ventanilla de trámites. Sobre el tema de la retroactividad, debo decir que yo coincido en que la reforma no es violatoria del principio de retroactividad. Ustedes recordarán, hubo una resolución de la Corte en 2015 aprobada por unanimidad de votos. Por cierto, quienes entonces integraban la Corte, el ponente fue José Ramón Cosío. En ese entonces la votaron a favor Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos, Franco, Saldívar, Pardo, Juan Silva Mesa, Medina Mora, Olga Sánchez Cordero, Pérez Dayán y el propio Luis María Aguilar. Y justamente en esa tesis, la Corte lo que sostuvo fue que cuando la norma que produce efectos, y lo leo textualmente, sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Constitución, por regla general no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva en estricto sentido, y en eso coincido. ¿Dónde sí creo que está el problema? El problema está en cómo Morena obtuvo la mayoría calificada en el Congreso mexicano, porque